Jamás podría haber imaginado lo locamente intensa y arrebatadora que resultaría aquella noche a solas con mis dos hermanos. Al recordar todo lo sucedido, no estoy totalmente segura de cuándo fue que las fronteras morales se desvanecieron por completo. Quizás esa tensión siempre estuvo latente bajo la superficie, esperando la oportunidad perfecta para salir a la luz. O tal vez fue simplemente algo inevitable que ocurrió cuando la tentación se interpuso en nuestro camino durante esas vacaciones. Todo comenzó durante las vacaciones de verano. Aquel verano fue uno de esos que parecían eternos, llenos de calor y tiempo libre. Mis padres se habían ido de viaje solos, como hacían cada año para celebrar su aniversario, dejándonos la casa entera para nosotros. Como resultado, nos quedamos los tres solos, yo, Mateo y Tomás. Mateo, el mayor, acababa de cumplir 23 años. Era de esos chicos que destilan seguridad y confianza sin siquiera intentarlo, siempre con una postura relajada. Tomás, el menor, tenía 18 años y era todo lo contrario. Era reservado, muy tranquilo y tenía un comportamiento suave, siempre con la nariz metida en algún libro interesante. Yo soy Lucía, la hermana del medio. Tengo 21 años y a menudo me consideraba la mediadora entre sus personalidades tan radicalmente diferentes. Pero en general, los tres nos llevábamos bastante bien. Honestamente, mejor que la mayoría de los hermanos y hermanas que conozco. Los primeros días de ausencia de nuestros padres pasaron sin ningún evento especial. Mateo pasaba la mayor parte del tiempo tumbado en el sofá, deslizando el dedo por la pantalla de su teléfono y cambiando los canales de la televisión sin prestar mucha atención. Tomás, como ya mencioné antes, tenía sus amados libros para mantenerse ocupado en su propio mundo. A veces hacía una pausa para buscar algo de comer en la cocina o para lanzarle algún comentario sarcástico a Mateo. Yo simplemente hacía un poco de todo, desde las tareas domésticas hasta hojear revistas de moda e intentar no sentir la monotonía de una casa tan silenciosa. Pero al cuarto día, el aburrimiento comenzó a dominarnos por completo. Esa noche estábamos sentados alrededor de la mesa del comedor, terminando la última comida a domicilio que habíamos pedido. Había poca conversación y estaba claro que todos estábamos inquietos. A los tres nos impacientaba la idea de hacer algo interesante para romper la rutina. En esta casa hay demasiado silencio para mi gusto, dijo Mateo, tirando los cubiertos sobre su plato con frustración. Su mirada saltaba de mí hacia Tomás. Luego agregó, necesitamos hacer algo, cualquier cosa. ¿Vas a organizar una fiesta ruidosa?, preguntó Tomás con tono sarcástico, sin levantar mucho la vista. Mateo soltó una risa burlona. Suena tentador, pero no. Pensaba que nosotros tres deberíamos acercarnos más, convivir un poco. ¿Convivir?, pregunté yo, levantando una ceja con escepticismo. ¿Por qué se te ocurrió eso ahora? Mateo puso los ojos en blanco y dijo. Hablo muy en serio. ¿Cuándo fue la última vez que simplemente pasamos el rato juntos sin distracciones? No lo sé, respondió Tomás encogiéndose de hombros. Exactamente, dijo Mateo, golpeando suavemente la mesa. Así que hagamos algo. Veamos una película, juguemos a un juego, lo que sea, pero juntos. Intercambié una mirada con Tomás, quien parecía tan inseguro como yo sobre la propuesta. Pero había algo diferente en la actitud de Mateo esa noche. Su habitual arrogancia había sido reemplazada por una sinceridad extraña, y eso era difícil de ignorar. Está bien, vayamos a la sala y hagamos algo, dije finalmente, cediendo ante su insistencia. Excelente. Empecemos con una película, respondió Mateo con una sonrisa triunfante. Todos nos acomodamos en el gran sofá de la sala, y Mateo insistió en elegir la película. Por supuesto, tuvo que ser una de esas películas de acción sin mucho sentido que son simplemente ridículas. Sin embargo, para nuestra sorpresa, todos nos reímos hasta que nos dolió el estómago, y la tensión que reinaba anteriormente en la casa se disipó por completo. Para cuando la película terminó, la atmósfera en la casa había cambiado drásticamente. Todos estábamos más relajados y alegres, conectados por el humor compartido. Esa película fue terrible, dije, limpiándome una lágrima de risa. Bueno, señorita crítica de cine, ¿qué quieres hacer ahora?, preguntó Mateo con voz bromista. Pensé un poco, disfrutando del momento, y luego dije. No lo sé, me siento bien simplemente estando aquí tumbada sin hacer nada. Qué aburrido, bufó Mateo. ¿Y tú, Tomás? ¿Tienes alguna idea brillante?
Tomás negó con la cabeza y Mateo suspiró teatralmente como si cargara con el peso del mundo. Bueno, supongo que tendré que decidir yo de nuevo, respondió con un brillo de travesura en sus ojos oscuros. A medida que la noche avanzaba, la atmósfera en la casa comenzó a cambiar de nuevo, pero esta vez hacia algo más denso. Era difícil explicarlo con palabras, pero se notaban cambios sutiles en nuestra interacción. Por ejemplo, la mirada de Tomás parecía detenerse en mí un poco más de lo que debería, y las bromas de Mateo se sentían un poco más cargadas de intención. No me sentía incómoda, pero todo era ligeramente diferente a lo habitual. Me convencí a mí misma de que era solo mi imaginación, al igual que esa extraña sensación en el pecho cada vez que el brazo de Mateo rozaba el mío en el sofá, o la forma en que la mirada de Tomás al encontrarse con la mía parecía el resultado de estar encerrados tanto tiempo. Pero ese sentimiento se intensificaba con el paso de las horas. Alrededor de nosotros se asentaba una tensión no dicha, casi eléctrica. Para cuando decidimos irnos a dormir, no podía quitarme la sensación de que algo entre nosotros había cambiado, algo indefinido pero innegable. Al subir a mi habitación, miré hacia atrás. Vi a mis dos hermanos que todavía estaban en la sala, charlando entre ellos con expresiones ilegibles bajo la luz tenue de la lámpara. Dudé un momento, sintiendo de nuevo esa extraña presión en el pecho. Sacudí la cabeza y alejé ese pensamiento intrusivo al entrar en mi cuarto. No me dije nada a mí misma en voz alta, pero en el fondo de mi alma sabía que algo estaba pasando. Esa noche casi no pude dormir, dando vueltas en la cama, porque constantemente reproducía en mi cabeza los eventos de la velada. Las risas, las bromas y la manera en que mis hermanos me miraban en ciertos momentos, me parecía que había algo más profundo ahí. Seguía convenciéndome de que no había nada de qué preocuparse, pero la sensación de cambio no me abandonaba. A la mañana siguiente intenté ignorar ese sentimiento ocupándome de las tareas domésticas, limpiando y ordenando, mientras ellos holgazaneaban por la casa. Hacia la tarde, cuando estaba guardando unos platos limpios en la alacena, Mateo se deslizó silenciosamente en la cocina. Se apoyó en la encimera y dijo con voz suave: «Hagamos algo divertido esta noche». Me di la vuelta sorprendida y le pregunté: «¿Qué entiendes tú por diversión? Deja de ser tan seria todo el tiempo, Lucía». «Relájate un poco», dijo él, acercándose un paso. Le pregunté qué tenía en mente exactamente. «Juguemos a un juego», dijo con una sonrisa torcida. En ese momento Tomás entró en la cocina con su habitual paso silencioso y preguntó: «¿De qué juego está hablando ahora?». «¿Qué tal, verdad o reto?», respondió Mateo rápidamente. «¿No es eso demasiado infantil para nosotros?», pregunté, poniendo los ojos en blanco mientras secaba un vaso. «No, no es infantil si lo hacemos interesante. Yo no tengo nada que ocultar, pero apuesto a que ustedes no tienen la valentía suficiente para jugar con mis reglas». «¿Qué dicen?». La arrogancia de Mateo no era ninguna novedad, pero la manera en que Tomás me miraba fijamente mientras yo consideraba la propuesta hizo que mi corazón diera un vuelco. Sentí un ligero desafío en su mirada, algo que no había visto antes. «Está bien, acepto, pero no te enojes si te hago pasar vergüenza», le dije a Mateo, soltando una risita nerviosa. «Yo también juego», dijo Tomás con voz firme. Mateo sonrió ampliamente, mostrando los dientes. «Esto va a ser divertido», dijo. Después de cenar, nos reunimos en la sala para comenzar el juego. Mateo y yo nos sentamos en la alfombra del suelo, mientras Tomás se acomodó en el sofá, mirándonos desde arriba. «Muy bien, nada de esquivar preguntas y nada de cobardes ante los retos», sentenció Mateo. Luego se frotó las manos como un villano de película y me miró directamente. «Las damas primero. ¿Verdad o reto?». Pensé por un momento, moviendo la mirada de uno a otro. La expresión de Mateo estaba llena de picardía, mientras que Tomás se veía mucho más serio e intenso. Pero algo en sus ojos hizo que mis mejillas se encendieran de repente. Finalmente dije: «¿Verdad?». La sonrisa de Mateo se ensanchó aún más. «Bien. ¿Cuál es la cosa más vergonzosa que has hecho frente a un chico que te gustaba?», preguntó sin rodeos. Me cubrí la cara con las manos, sintiendo el calor subir por mi cuello. «Vamos, no seas tímida», me provocó él. Quité las manos de mi rostro y suspiré. «Está bien. Estaba enamorada de un chico del instituto cuando tenía 14 años. Al darme la vuelta para saludarlo,
choqué de cara contra la puerta abierta de un casillero y caí al suelo frente a todos. Mateo se reía tanto que le faltaba el aire. Tomás también soltó una carcajada genuina, y vi que se le formaban lágrimas en los ojos. El ambiente se relajó un poco. Ahora es tu turno, Mateo. ¿Verdad o reto?, pregunté queriendo venganza. Reto, sin dudarlo, respondió el desafiante. Me incliné hacia adelante y dije: te reto a ponerte la bata de flores de mamá y bailar una canción de su disco de ejercicios aeróbicos. ¿En serio?, dijo él, pero no se echó atrás. Subió corriendo las escaleras y regresó en unos segundos con una bata violeta con estampado floral y volantes. Se la puso y encendió el reproductor de música. Mamá tenía un disco de ejercicios que usaba siempre. Sus movimientos de baile eran tan ridículos y descoordinados que Tomás y yo nos retorcíamos de risa en el suelo. Después de eso apagó la música y se quitó la bata. Para cuando regresó a su lugar, respirando con dificultad, la atmósfera en la habitación había cambiado nuevamente. Había risas sinceras y una conexión fraternal real, pero debajo de eso, la tensión volvía a crecer. Tu turno, Tomás. ¿Verdad o reto?, preguntó Mateo, recuperando el aliento. ¿Verdad?, respondió Tomás con cautela. La sonrisa de Mateo se volvió astuta al instante. ¿Quién fue tu primer amor real?, preguntó. Tomás dudó, se quedó en silencio y lanzó una mirada fugaz en mi dirección antes de bajar la vista. Luego desvió la mirada hacia la ventana y dijo: no voy a decir eso. Vamos, es una de las reglas. Nada de preguntas evasivas, insistió Mateo. Tomás se pasó una mano por el cabello, visiblemente nervioso, y dijo: está bien, era una chica de mi clase. Eso es todo lo que diré. Esta vez dejaré que pase, pero no te acostumbres, dijo Mateo, aunque noté que lo observaba con curiosidad. El juego continuó y las preguntas y los retos se volvieron cada vez más atrevidos y personales. Para cuando volvió a ser mi turno, el aire se sentía pesado. Bien, Lucía, ¿verdad o reto?, preguntó Mateo con una voz más grave. Había algo más en su tono, una intención que no podía descifrar del todo. Me congelé por un momento y miré a Tomás, quien me observaba atentamente desde el sofá. El peso de su mirada hizo que mi pecho se contrajera. Reto, dije en voz baja, casi un susurro. Supe que había cometido un error cuando la sonrisa de Mateo se volvió casi depredadora. Te reto a sentarte en las piernas de Tomás hasta que termine el juego. Sentí un nudo en el estómago y simplemente lo miré, tratando de encontrar palabras para protestar, pero mi voz no salía. Nada de acobardarse en los retos, ¿recuerdas?, dijo él, manteniendo esa sonrisa burlona. Miré a Tomás esperando que él se opusiera, que dijera que era demasiado, pero no lo hizo. Estaba tranquilo, imperturbable, esperándome. Pero en su expresión había algo más, un anhelo que yo no había querido ver antes. Estará bien. Es solo un juego, dijo Tomás suavemente. Mis mejillas ardían como fuego mientras me levantaba lentamente y caminaba hacia el sofá. Cuando me senté sobre él, sus manos al principio no sabían dónde colocarse, flotando en el aire. Luego, con decisión, se aferraron a mi cintura. Su tacto provocó un calor inmediato en mí, y un escalofrío recorrió mi espalda de arriba a abajo. Mi corazón latía desbocado, y Mateo nos observaba con una expresión de satisfacción en el rostro. Tu turno, Tomás. ¿Verdad o reto? Reto, respondió él apretando un poco más su agarre en mi cintura, acercándome imperceptiblemente a él. Te reto a darle un beso en la mejilla a ella. En la habitación se hizo un silencio absoluto, tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Mi pulso se aceleró tanto que sentía que no podía respirar. No estaba segura de si quería salir corriendo o si, por el contrario, deseaba que él continuara. Las manos de Tomás se sentían cálidas y firmes en mi cintura. Sentía la tensión irradiando de su cuerpo contra el mío. Parecía que estaba a punto de romperse bajo la presión acumulada. Finalmente se inclinó lentamente y besó mi mejilla con una suavidad extrema. Fue un contacto tierno y dulce, pero cargado de electricidad. Me quedé paralizada. No se trataba solo del beso en sí. Se trataba de la forma en que lo hizo. Como si estuviera besando a alguien amado, no a su hermana.
Como si no estuviera simplemente jugando un juego tonto, sino confesando algo que me había estado atormentando en silencio. Mis mejillas ardían y en mi estómago ocurría algo que simplemente no podía describir con palabras lógicas. Mateo se reclinó hacia atrás y se rió, pero no era una risa burlona, sino una de complicidad. No fue tan malo, ¿verdad?, dijo. Tomás y yo simplemente nos miramos a los ojos. Él me observaba profundamente como tratando de descifrar mi reacción ante lo sucedido. Intenté hablar, decir algo para romper el hechizo, pero las palabras se congelaban en mi garganta. Sentía una pesadez dulce en el pecho. Solo podía mirarlo. Bueno, creo que es hora de terminar el juego por un momento, dijo Mateo poniéndose de pie, voy por refrescos. Desapareció escaleras arriba o hacia la cocina, dejándonos a Tomás y a mí completamente solos. En la sala había silencio, salvo por el zumbido suave del aire acondicionado. Las manos de Tomás se aferraron aún más fuerte a mi cintura, manteniéndome en mi lugar, impidiendo que me levantara. ¿Podemos hablar un poco?, preguntó él con una tensión visible en sus ojos claros. Asentí, incapaz de emitir sonido. Necesito saber, ¿es solo cosa mía o tú también sientes esto?, soltó de golpe con urgencia. Al escuchar eso, una mezcla de sentimientos hirvió en mi interior. Miedo, deseo, confusión. No sabía qué responder, pero comprendía que debía admitir la verdad de una vez por todas. Sí, yo también lo siento, pero eso no significa que esté bien, respondí en un susurro tembloroso. Tampoco significa que esté mal, dijo él. Sus palabras resonaron con fuerza en mi cabeza. No sé qué hacer, confesé, sintiéndome vulnerable. No necesitas inventar nada ni resolverlo ahora mismo, dijo suavemente, acariciando mi brazo. Solo quería saber si estamos en la misma página. En ese momento Mateo regresó a la sala. Traía unas latas de refresco en las manos. Solo fui por las bebidas. ¿Siguen aquí así? ¿Interrumpo algo?, preguntó con su habitual mueca, entregándonos los refrescos. No solo estábamos hablando, respondí rápidamente, tratando de incorporarme, pero la mano de Tomás no me soltó. ¿Estás segura? Parece que aquí hay algo más, dijo Mateo, mirándonos fijamente. Deja de bromear. Esto no es gracioso, dijo Tomás con voz estricta y seria. Mateo dio un sorbo a su refresco y preguntó: ¿Quién está bromeando? Luego desvió su mirada hacia mí. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando nuestros ojos se encontraron. Había tal intensidad en su mirada que comprendí al instante que no estaba jugando. Entonces, ¿qué quieres decir?, pregunté con un hilo de voz. Mateo dejó la botella de refresco sobre la mesa y explicó con calma. Digo que todos necesitamos dejar de fingir que no sentimos esto. Ustedes dos saben perfectamente de qué hablo. La aprensión y el miedo se arremolinaron en mi pecho. No sabía qué decir ante tal franqueza. Tomás movió la mirada de él hacia mí, y luego admitió que también sentía lo mismo. Por eso te miro así, dijo Tomás. Es una locura. Dije que no podíamos hacer esto, susurré, sintiendo pánico y atracción al mismo tiempo. ¿Por qué?, preguntó Mateo, acercándose. Nadie nos va a juzgar ni a detener. Estamos solos, completamente solos. Mi pulso se aceleró a un ritmo frenético. ¿Quieres ver a dónde nos lleva esto o quieres fingir que no está pasando nada?, preguntó Mateo, desafiante pero suave. No sé qué es lo que quiero, susurré. Tenía miedo de cruzar una línea que sería imposible de volver a trazar. Pero la forma en que ambos continuaban mirándome con deseo y adoración, no me daba opción a huir. Los miré a ambos y no vi presión, tampoco juicio. Existía un entendimiento tácito de que los tres estábamos en el mismo barco, navegando aguas desconocidas. No sé cómo entender esto, dije finalmente. No necesitas entenderlo. Solo permítenos ayudarte a descubrirlo, dijo Tomás con dulzura. Mateo se acercó y se sentó junto a nosotros en el sofá. Tomó mi mano entre las suyas. Seguiremos tu ritmo para que te sientas cómoda, prometió. Los miré a los dos y mis pensamientos se descontrolaron, pero luego una ola de calma y deseo me invadió. No quería pensar en las consecuencias ni en las normas sociales. Simplemente quería esto, los quería a ellos, aquí y ahora. Está bien, lo haré, susurré, rindiéndome. Eso es todo lo que necesitaba escuchar, dijo Mateo con una sonrisa cálida,
apretando mi mano con fuerza. Tomás también sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro serio. Iremos con cuidado y sin prisas, dijo él. Me miró fijamente y, tocando cálidamente mi hombro, deslizó su mano por mi brazo, provocando una reacción en cadena en mi piel. Ya no quería fingir ni resistirme más. No quiero entrar en detalles explícitos, pero llegamos al punto en que yo sostenía la mano de cada uno de ellos. Constantemente cambiaba mi atención entre los dos, asegurándome de que ambos estuvieran contentos y conectados conmigo. Luego Mateo me pidió que me levantara. Cuando lo hice, me giró suavemente y me inclinó. Mientras estábamos inmersos en el momento, Tomás mantuvo su mirada en mí por unos instantes, pero por mi expresión entendió que yo quería que se acercara más. Él sabía lo que yo deseaba, y todo fluyó de manera perfecta. Nunca antes había hecho algo similar, y sorprendentemente no se sentía como algo incorrecto o prohibido en ese instante. Parecía que todos estábamos pasando un momento increíble de conexión pura. Sus toques eran tiernos, pero llenos de sentimientos ocultos y significados profundos, y sus movimientos transmitían una devoción que me abrumaba. Los escalofríos recorrían mi espalda sin cesar. Cuando todo terminó, pareció que pasamos una eternidad sentados en la sala, simplemente existiendo en ese nuevo espacio que habíamos creado. Me parecía que por primera vez en mucho tiempo podía respirar de verdad, como si me hubieran quitado una tonelada de presión de encima. La noche seguía su curso, y la realidad de lo que habíamos hecho comenzó a asentarse en mi mente. Me recordaba al mundo exterior, un mundo que nunca podría entender nuestra situación. No podemos quedarnos aquí para siempre en esta burbuja, dije, rompiendo el silencio cómodo. Es verdad, respondió Tomás con voz serena. Pero podemos tener esta noche. Solo por esta noche. Los tres nos quedamos dormidos en el sofá, enredados entre mantas y extremidades, hasta que a la mañana siguiente la luz del sol comenzó a filtrarse a través de las cortinas, anunciando un nuevo día. Mateo se despertó primero. Nos miramos a los ojos con el recuerdo de la noche anterior flotando entre nosotros. Luego preguntó con suavidad. ¿Estás bien? Sí, lo estaré, respondí con sinceridad. Y él sonrió, sellando nuestro secreto bajo la luz de la mañana.